7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos. Saludamos a nuestro primer invitado, como lo habíamos anunciado, está con nosotros vía telemática el arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, expresidente de la Asamblea Nacional y político de larga trayectoria en nuestro país. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar la entrevista antes de hablar del tema del federalismo, el centralismo, etcétera. Su opinión respecto a la situación que vive la Asamblea Nacional, una asamblea sin ninguno de sus dos vicepresidentas. Ayer fue destituida la legisladora Yesenia Guamaní de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. En el momento no hay ningún vicepresidente ni vicepresidenta. Esto ha pasado antes, es la primera vez que ocurre. ¿Y cómo se da? ¿En qué situación se da? ¿Qué opinión le merece la situación por la que atraviesa la Asamblea Nacional? Buenos días, bienvenido. Gracias, Licenia. Buenos días, Alexis. Un saludo para todos los que escuchan Pichincha Universal. Es penoso que realmente la Asamblea Nacional venga acarreando y mostrando problema tras problema. Es decir, el nivel de aceptación ciudadana que tiene hoy la Asamblea es muy bajo. Y eso lo que hace es generar no solo desconfianza en los ciudadanos, sino ineficacia en las tareas legislativas tan importantes, igualmente las de fiscalización. Creo que amerita una reflexión en el seno de la Asamblea. Es decir, si es que tuvieron ayer votos para hacer lo que ellos creen que está de acuerdo a la ley y a las posibilidades y competencias del Pleno de la Asamblea, pues esa misma fuerza debió haber servido para poner en orden la Asamblea. Es decir, no puede quedar en acefalía, como ustedes bien dicen, la Asamblea, ante cualquier circunstancia. Es decir, ¿qué pasa si el señor presidente de la Asamblea le viene una gripe o le da COVID, si es que no le ha dado todavía? Nos quedamos acéfalos, no hay quien asuma, o hay que buscarlos ad hoc para que puedan continuar con el trabajo legislativo. Me parece que son temas no menores y es importante que esta crítica totalmente sensible sea recogida por ellos. No creo que sea un acto menor descuidarse de la organización político-administrativa de la Asamblea Nacional. Ahora, esto tiene que ver también, qué gusto saludarle primero a los tiempos, arquitecto. Esto tiene que ver también, y es el reflejo de la falta de institucionalidad o de la desinstitucionalización que en general está viviendo el Ecuador. ¿Lo ha vivido en los últimos años? Bueno, esto tiene nombre y apellido, ¿no? Tiene un padre putativo que se llama Doctor Julio César Trujillo, con la complicidad total del expresidente Lenín Moreno. Ellos desbarataron el Ecuador con esta teoría de la transición y con el anticorreísmo enfermizo que todavía tiene cola en el Ecuador. Entonces, los odiadores y los destructores de la institucionalidad están viviendo y están bebiendo de su propia medicina. Eso es lo que le está pasando, porque realmente está desbaratado. Justamente ayer comentábamos sobre una entidad que es el registro civil, para poner un ejemplo. En los años 90, que yo fui alcalde, los alcaldes del Ecuador teníamos envidia de la alcaldía de Guayaquil, que había logrado descentralizar las funciones y competencias del registro civil. Y realmente era tan bárbaro y tan inútil, ineficaz el servicio del registro civil en los años 90, que nosotros aquí en Cuenca tuvimos que apelar a una ordenanza de salubridad y clausurar el registro civil para que reaccionen, porque la gente iba a dormir en las veredas, y eso era una inmundicia. Es decir, ahí se hacían las necesidades biológicas, todo el mundo, y eso era penoso. Cuando pasan los años, llega el presidente Correa al poder, el registro civil se transforma y se vuelve una entidad eficiente en todo el Ecuador. Ya a nadie se le antoja descentralizar, o no se le antojaba. Pero hoy volvemos a acordarnos del federalismo, volvemos a acordarnos de la descentralización, volvemos a poner los ojos en lo local, porque lo nacional está descompuesto. Entonces,
Esa es la que descomposición que tú aludes y realmente es penoso. Y otro brebaje que están bebiendo en la Asamblea de su propia medicina fue esa sustitución del método de Hong por el método de Webster. Es decir, eso ha hecho que la representación política de quien gobierna el Ecuador, el partido creo, me parece que no llegan a 12. Gran aporte a la democracia de Luis Verde Soto, ¿no? Aquella reforma. Sí, esas reformas que en definitiva, claro, todas las que saben de teoría de distribución de escaños dirán que sí, que es más democrático el asignar escaños en función también de las representaciones de las minorías, sí, pero un rato eso hay que sopesar entre el funcionamiento de las entidades y la representación de las minorías. Y la gobernabilidad. Sí, la gobernabilidad está hecho pedazos en el Ecuador y la prueba es nuestra propia Asamblea Nacional. Arquitecto, y allí, Entonces, ¿cómo se define el tema de las dos vicepresidencias? ¿A qué bancada le va a corresponder ocupar esos cargos o cómo se los va a designar? Para que bueno, esto en un realmente futuro en eso tienen más la cómodo. plena libertad los asambleístas, porque lo único que está reglamentado en la ley orgánica de la Asamblea Nacional es la presencia de las bancadas, está claro, y que las bancadas deben estar representadas en el CAL. Entonces, ahí lo que hay es que cuidar de que no se den, que no se incumpla esto, es decir, que deberían estar representadas 5 fuerzas políticas en el CAL, y eso incorpora pues las presidencias y las 2 vicepresidencias y la presidencia de la Asamblea, más las vocalías del CAL. Estando ya el resto completo, presidencia y vocalías, pues les toca discernir entre las bancadas, se debería elegir, pero cualquier persona puede ser de esas bancadas. El que tenga los votos, ¿no? Indistintamente Así de qué bancada sea. Es político, así finalmente. Oiga, arquitecto, le invitamos y acordamos conversar con usted sobre algo que se ha convertido en, digamos, ya noticia de interés, ¿no? Porque a partir del paro de 18 días de la CONAIE, que nos deja un país todavía más polarizado y fragmentado, un país todavía más roto de lo que ya teníamos, porque fue una protesta larga, además dolorosa, porque dejó nuevamente ecuatorianos fallecidos, un enfrentamiento entre la fuerza pública y la CONAIE, etcétera, ¿no? Y como la gran solución para eso, o se convierte en el escenario propicio para que aparezca quien había guardado silencio durante esos 18 días y durante algunos meses atrás, que es Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, con una propuesta que también como la de eliminar la prueba de ingreso a las universidades del CENESID, nos regresa nuevamente a los años 90, que es la del federalismo, ¿no? ¿En qué consiste esto y si eso no es practicable de acuerdo a la estructura política que tiene el Ecuador y económica también? ¿Eso no es practicable un modelo como el que plantea Nebot en el Ecuador? Yo creo que el ex alcalde Nebot aprovecha una verdad absoluta que vivimos en el Ecuador. El centralismo está agobiando al Ecuador, se ha mostrado en su máxima ineficacia e ineficiencia en los últimos tiempos. Justamente el paro al que tú aludes es exactamente una muestra de ineficiencia e ineficacia. Lo que comenté hace un momento del registro civil es también más de lo mismo. Y en definitiva, sí, los síntomas del fracaso del centralismo, pues son miles. Y todos los días hay como contar historias negativas. Si es que vamos a salud, pues no hay medicamentos, no hay turnos, no hay médicos, siguen despidiendo personal médico para acortar y achicar supuestamente el Estado. Entonces, es un caos. El gobierno, representando ese centralismo, que no es la única entidad centralista, por supuesto, no va a pie con bola, como se dice popularmente. Ahora vamos al federalismo. ¿Pero eso es por culpa del centralismo o porque tenemos un mal administrador? A ver, justamente creo que hay que ir hilvanando los acontecimientos. ¿Cómo así no nos acordamos nunca del centralismo? Por lo menos casi 10 años que fue presidente Rafael Correa, nadie se acordó del federalismo. Las críticas eran, no, está acumulando demasiado poder, está sintiéndose
casi monarca del Ecuador, es decir, toda la crítica desde el lado opositor era sobre los poderes acumulados en el presidente. Se criticaba el presidencialismo, pero a nadie se le antojaba criticar lo que estaba haciendo desde el gobierno nacional, porque todos los días se inauguraban hospitales, centros de salud, carreteras, una cantidad de obra pública que además de dinamizar la economía del Ecuador, pues iba atendiendo necesidades insatisfechas en casi todo el país. Entonces, pues nadie se le antojó pensar, como dije hace un rato, en descentralizar actividades como el registro civil, porque funcionaba muy bien. Todo el Ecuador funcionaba muy bien. Vamos ahora un poco a la historia del Ecuador. La historia del Ecuador nos va mostrando en diferentes épocas que cuando hay un mal gobierno, cuando el ejecutivo no es capaz de atender, empiezan a revelarse todos los administrados, empiezan a plantearse. Entonces el Ecuador que nació, de hecho, el Ecuador nació federal, fue de facto pues la unión de 3 departamentos de la Gran Colombia, el llamado Ecuador, que luego le cambiaron por Quito, el de Guayas, perdón, el de Guayaquil, que le cambiaron por Guayas, y el de la Azuay. Esos 3 departamentos se unieron en septiembre de 1830, se unieron y dicen en su propio texto de la primera Constitución que se unen al gobierno federal de Colombia. Entonces nacimos como un estado también confederando 3 departamentos. La República del Ecuador era la confederación de 3 departamentos, 3 territorios, tenía 36 cantones, tenía 8 provincias. Eso, desde el primer día, Flores y luego Rocafuerte, durante los primeros 12 años lo que hicieron es lo imposible por eliminar todo síntoma territorial de federalismo. Y ya en 1843 ya no habían departamentos. Eso mostraba una pugna entre los que se llamaban los unitaristas y los federalistas. En marzo de 1845, no me voy a alargar en la historia del Ecuador, pero son hechos enormemente importantes, los llamados marxistas, en la revolución marxista de marzo del 45, fueron los federalistas. Gobernaron hasta 1859, pero no lograron, más allá de los debates, entre otros un cuencano ahí, Benigno Malo, enarbolaba pues las tesis del federalismo, muy interesantes desde el punto de vista conceptual. Es muy importante esa reflexión de cuánto podemos hacer localmente y no tener que confiar en los gobiernos a control remoto. Sí, es muy importante y muy interesante. Por eso se justifica plenamente el debate nacional sobre la crisis del centralismo que agobia al Ecuador. Pero el Ecuador, más allá de los devaneos de discusiones como las que hoy día se están propiciando, ha ido consolidando el unitarismo. Somos un país unitario, la Constitución vigente dice en el artículo 1 que somos un país unitario, y claro, lamentablemente, el unitarismo, que es el equivalente, porque el federalismo también tiene una unidad, sino que adicionalmente a este Estado unitario existen otros estados. Ahora preguntémonos en voz alta, frente a la propuesta totalmente superficial e incompleta del exalcalde Nebot, ¿quién va a formar el Estado federal del Ecuador? ¿Quién? Las 24 provincias. Las 24 provincias. ¿Por qué no se puede aplicar la propuesta del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot? Porque en la situación actual, ¿por qué no se puede aplicar si ya este centralismo está agotado, si estamos viviendo un centralismo mal administrado que nos tiene en la situación que estamos? ¿Por qué esa propuesta no se puede aplicar? ¿Y en qué se diferencia la propuesta que plantea el señor Jaime Nebot de lo que establece la Constitución y que en algún momento se hablaba también del tema de las regiones autónomas? Porque hay situaciones demasiado evidentes de heterogeneidad. Por ejemplo, si tomamos las provincias, si fuesen las provincias convertibles en estados del Estado federal, en estos que se van a asociar, fíjese la disimilitud. Cojamos el año pasado, el año 2021. El año 2021, Pichincha tributó
O sea, recuperó el Ecuador fondos en la provincia del Pichincha equivalentes a 6.931 millones de dólares, que equivalen a la mitad de todo lo que cobró el Ecuador, exactamente 49.6. En Guayaquil se cobró 4.540 millones de dólares, que significan el 32%, en el Azuay 730, y vamos al último, al Napo. Napo, en donde está una de las provincias petroleras del Ecuador. ¿Cuánto aportó Napo? 12 millones. 12 millones. 12 millones significan el 0,1%. Otra provincia petrolera, Orellana, 32 millones, el 0,2%. Entonces, eso les vamos a dejar. Esa es la teoría que subyace en la propuesta de Nebot, que cada quien baile con su pañuelo, como se dice popularmente. Más allá de que aparecen las voces que dicen están mal registrados, porque los RUCs se han registrado en Quito, entonces aparecen los quiteños y aparecen los de Pichincha como los grandes pagadores, pero eso no es exactamente cierto, porque muchas empresas están registradas con domicilio en Quito, pese a que realmente se está haciendo el trabajo en otra parte. El propio caso de las petroleras es un buen ejemplo de que están en la Amazonía, pero sus tributan en Quito. Oficinas matrices están en Quito. Más allá de las contabilidades mal hechas, es un país absolutamente heterogéneo. Si nos vamos a los municipios, vale la pena compartir con ustedes esta información, porque eso es peor. Eso es peor. Si usted lo ve desde el punto de vista de los ingresos, de las transferencias, del presupuesto del Estado, lo que se transfiere a cada municipio, el primer puesto ocupa nuevamente Quito. Recibe Quito 5.182 millones de dólares en los 20 años de la dolarización. Eso ha recibido Quito. Entre el 2000 y el 2020 recibió 5.182 millones. Está en el primer puesto. San Fernando, que es el cantón de la Azuay, está en el último. En 20 años, San Fernando recibió 21 millones, un milloncito por año. El Guayaquil recibió en los 20 años 4.034 millones. Ahora vamos a lo que ha pasado. En la Constitución del 2008 y en el COTAD, que se dicta después en la Asamblea, se habla de una fórmula de equidistribución. Y de alguna manera yo creo que el camino es correcto, porque lo que se hace es compensar justamente los desequilibrios territoriales. De alguna manera no se están arreglando, pero Quito, Guayaquil, Cuenca, que son los que más reciben, si medimos con la población, hay unos cambios dramáticos. Guayaquil, por ejemplo, que está en el segundo puesto, baja puesto 2. No le escuchamos. Así? Porque sube, por ejemplo, la municipalidad de Isabela, que en el esquema de distribución de dólares recibidos en los 20 años está en el puesto 78, sube al primero, porque cada persona que vive en Santa Isabel, Galápagos, recibe 20.450 dólares, mientras los que están en Guayaquil reciben 1.700 dólares, en Cuenca reciben 1.800 dólares. Eso es de alguna manera correcto, pero ninguno puede vivir por sí mismo, ninguno, ni siquiera los de Guayaquil, los de Quito, los de Cuenca, simplemente por nuestras rentas, porque eso significaría vivir en una ínsula, en una isla, nos asfixiaríamos, no tendríamos ninguna relación con nadie, no son viables como países ninguno. Entonces hay unas cosas que además nadie nos podemos descargar simplemente con una opinión. ¿Quién va a pagar, para empezar, la deuda externa? ¿Cuál de los estados confederados va a pagar? ¿Vamos a pagar en partes iguales? ¿O de nuevamente hacemos la distribución por habitante? Y nuevamente se llevan la peor parte de las poblaciones más grandes, que es correcto, que es justo, que sería lo equitativo. Vamos a temas como las Fuerzas Armadas, todo lo que signifique seguridad. Esos son temas del Estado federal, no de los estados de los asociados al federalismo. Y ahí tenemos el artículo 261 de la actual Constitución, en el que a mi gusto personal yo le quitara de ese artículo este monopolio que tiene hoy día el gobierno nacional sobre la educación, sobre la salud, sobre la vivienda,
creo que esos temas son totalmente descentralizables con recursos. Pero el resto de cosas son las mismas que dirán los federalistas, que dirán los autonomistas, que dicen los que hablan del Estado unitario, que esas mismas competencias. ¿Qué dice además la Constitución? Dice que las provincias que tengan juntas, 2 o más provincias, juntas lleguen a 20.000 kilómetros cuadrados y al 5% de la población, pueden formar regiones autónomas. Mancomunidades. Ahí sí, esas autonomías regionales podrían ser, no exactamente un Estado federal, pero podría ser un Estado más equilibrado, unitario, seguiríamos siendo la República del Ecuador, y no 24 republiquetas, sino un solo Estado, una sola república, la del Ecuador. Podríamos seguir siendo un país unitario, pero se descompensaría pues esta supremacía del poder en el gobierno nacional, en el centralismo, en el Estado unitario. Lamentablemente se ha concentrado en un centralismo ineficaz. Entonces creo que ahí hay un camino, y ahí otra vez nos encontramos con los problemas típicos del centralismo. No funcionó esta competencia asignada constitucionalmente a los prefectos. Los prefectos ya perdieron la oportunidad de tener el liderazgo para hacer las regiones autónomas. Yo me acuerdo en el año 2009, recién elegidos los prefectos con la nueva constitución, aquí hubo una fiesta, fue una irrupción así, pero festiva, en el sur, de que vamos a hacer una región autónoma. Y se reunieron los prefectos de Azuay, de Loja, de Cañar, de Morona, de Zamora, del Oro. Y ya parecía que estábamos muy cerquita de una nueva región muy interesante, muy parecida a la que fue en su momento el departamento de la Azuay en la Gran Colombia, que se estaba juntando para hacer una región autónoma. Es rato menos pensado, seguramente cuando ya empezaron a pensar en concreto, hay que elegir un gobernador, hay que fijar una capitalidad de la región autónoma, cada quien se fue abriendo y del entusiasmo pasaron al silencio. Y eso pasó en todo el Ecuador. Entonces perdieron la oportunidad porque la Constitución decía que tienen 8 años para hacer eso. Y eso que el COTAD les dio 2 años más de yapa, como se dice popularmente, en vez de ser hasta el 2016, los 8 años, se contaban hasta el 2018. Ahí hay un episodio legislativo que personalmente jamás estuve de acuerdo, que fue el eliminar la temporalidad de la creación de regiones. Cuando se hizo esa reforma constitucional en la Asamblea, eliminaron una de las preguntas una de las modificaciones que hizo la Asamblea, que después la Corte Constitucional declaró insubsistente, fue quitarlo de los 8 años. Así es que está plenamente vigente el COTAD, cuando dice que tenían 8 años para crear regiones y no han creado. Pero ¿qué dice el COTAD y qué dice la Constitución? Como es una disposición transitoria, que pasados los 8 años, el gobierno nacional, otra vez caemos en Lenín Moreno, en el 2018, el presidente Lenín Moreno tenía la obligación de enviar a la Asamblea una ley para crear regiones autónomas. Y ahora tenemos un segundo gobierno que también está incumpliendo esa disposición. Ahora, arquitecto, hay condiciones desde el punto de vista político, institucional, como para que la propuesta de Nebot no sea lo que dijo ayer Carlos Rabascal, simplemente un discurso de pre-campaña electoral, porque obviamente Nebot, entiendo, ve amenazado la hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayas, y ayer tuvimos 2 entrevistas muy interesantes, la una con Rabascal, que decía que este discurso del federalismo tendía a eso, a ser un discurso de campaña de Nebot, y la otra conversación con Omar Maluk, que hablaba de esta dispersión del Partido Social Cristiano, que va a enfrentarse en las urnas a gente que salió que tiene la misma matriz, ¿no? Cristina Reyes también va a ser candidata, Andrés Guzmer, etcétera, etcétera, también van a ser candidatos que salen del Partido Social Cristiano. ¿Hay condiciones como para que pueda promoverse esto que ha dicho Nebot, o usted también coincide en que tiene que ver únicamente con que estamos en pre-campaña? Una cosa, y lo otro, ¿cuándo se van a terminar, además de estas fiebres de las cantonizaciones? Fíjese que en Quito hay iniciativas para cantonizar los valles de Tumbaco, de Cumbayá, de Los Chillos y hasta Calderón. Más dispersión.
Más burocracia. Bueno, ahí hay que hacer igualmente una lectura histórica. Entre el año 1979, cuando llamamos el retorno a la democracia, y la constitución de Sangolquí, esa que se hizo en un cuartel y que nada tuvo de constituyente, esa asamblea, o hasta esa asamblea, en ese periodo interconstitucional, llamémoslo, entre la constitución del 79 y la del 98, se crearon nada más ni nada menos que 97 cantones, que son parte del desastre del Ecuador, porque no hay correspondencia entre los territorios, que hoy día se llaman gobiernos autónomos descentralizados, cada uno de los cantones, y las competencias que son capaces de manejar. Imagínate tú, Calderón convertido en el cantón, compitiendo con Quito, con el resto que quede de Quito. Pues por ventaja, eso se paralizó en el 2008. No se ha vuelto a crear un solo cantón. Llevamos 14 años sin un solo cantón creado. Paramos por lo menos con la Constitución y las dificultades que existen ahora para crear cantones. Porque además, esos 97 cantones, excepto algunos que se crearon en la Amazonía, que tenían permisividad para que cualquiera que sea el número de habitantes se pueda crear un cantón, porque supuestamente teníamos que llenar con fronteras vivas la frontera con el Perú. En el resto del Ecuador, todos los presidentes y todas las asambleas violaron las leyes y la Constitución. Se necesitaban 50,000 personas para crear cantones. Hasta hoy, que han pasado mucho más de 30 años en algunos casos, esos cantones creados arbitrariamente no llegan a 10,000 habitantes, peor a 50,000. Entonces, esa cantonalización que se creó por obra y gracia de la politiquería es parte del daño que le hicieron al Ecuador. También era imposible en la Asamblea Constituyente, no es que no debatimos esto, pero nadie quiere dejar de ser. Ya llega a haber una especie de relación sentimental con la tierra que te vio nacer, con la tierra en la que tú vives, con el nombre que le dieron a ese pedazo del Ecuador. Entonces nadie quiere dejar de ser cuencano, ni lojano, ni riobambeño, ni ese tipo de cosas son las que han ido creando las condiciones para que lo que se crea ya no se pueda volver hacia atrás. No vamos a poder eliminar los cantones, pero sí les podemos unir. Y ahí aparecen las circunscripciones territoriales llamadas, en este caso, mancomunidades, que se podría desarrollar lo que ya está en la Constitución, en leyes. No se ha hecho nada. La Constitución dice que hay que incentivar la creación de regiones. Ni siquiera hemos vuelto a hablar. Ahí yo le veo mérito a la propuesta que lanza Nebot, en el sentido que es una provocación para volver a hablar de estos temas. Pero coincido con Carlos Rabascal y con todos los que hacen un análisis de que el propio Nebot, en una entrevista que hace después del primer lanzamiento, termina diciendo: les tengo que dar una mala noticia. Esto no es un tema de velocidad. Nos vamos a demorar, porque aquí lo importante es hacer despacio y no aligerar el paso. Sí, pues, entonces a la final está él mismo confesando de que lo que acaba de adquirir, porque ya adquirió, es una vocería para acompañar el proceso electoral en el Guayas desde aquí hasta febrero 5 del próximo 2023. Sí, él va a ser un actor invitado o espontáneo de este debate, que no deja de ser importante. Yo no estoy en contra de debatir. A mí me parece muy importante debatir sobre la crisis del centralismo y los caminos de salida que tenemos que buscar. Y uno de los caminos que hay que buscar justamente es seleccionar bien a los próximos alcaldes y a los próximos prefectos, porque parte del problema del centralismo que yo critico es la actitud de los alcaldes. Eso le iba a preguntar, arquitecto, ¿qué responsabilidad tienen los alcaldes en no haber reclamado, ejecutado y puesto en práctica sus competencias? Eso es, yo creo que en definitiva no hay uno que se salve de ninguna parte del Ecuador. Han sido absolutamente enmudecidos, no han tenido voz, se han quejado del centralismo todos los días. Todos los días usted puede ver inundadas las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales de quejas sobre el centralismo. Pero no hay un
una sola reclamación administrativa, peor constitucional, de algún alcalde que se sienta invadido en las competencias por el centralismo. Todo lo contrario, hay una especie de convivencia con el centralismo, una felicidad de que el señor gobierno le esté haciendo cosas. Entonces, prácticamente lo que apuestan los alcaldes y los prefectos a ser panas de los presidentes, a estar en cercanía, porque según ellos, si no se ponen cercanos al presidente, no van a poder hacer obra. Entonces, ¿para qué hablamos de gobiernos autónomos descentralizados? Si lo que somos son buzones del Ejecutivo. Si justo toda la lucha de 190 años y más del Ecuador para tratar de arranchar parte del poder centralista es justamente buscando cómo descentralizar ciertas competencias. Y llegamos a la Constitución del 2008, que es un ejemplo estudiado en el mundo entero como lo más cercano a la descentralización, pero no tenemos ejecutores, porque no, parece que no han leído la Constitución. Están aquietados, están adormecidos, están como hipnotizados de que no tienen plata, que no pueden hacer nada, y a veces no es plata lo que les falta. Yo hice un estudio muy riguroso de todos los cantones del Ecuador, y hay cantones, me acuerdo de Penipe, entre otros, ¿no?, que siempre les sobraba plata. Entonces, los mayores ingresos de Penipe eran los saldos de caja, que aparecen en los balances municipales como si fuesen créditos, porque así les contabiliza. Entonces, no tiene sentido. Mientras el pueblo se muere de sed porque no tiene agua, se enferma porque no tiene alcantarillado o no le recogen los desechos sólidos, que son competencias exclusivas de los municipios, pues los alcaldes no usan la plata, prefieren guardar por miedo a la Contraloría, por falta de preparación adecuada, por incompetencia de los técnicos que contratan, por dificultades para contratar técnicos, porque hay municipios tan pequeñitos en el Ecuador, son más pequeños que una parroquia rural de otros cantones, que no tendrían ni siquiera dinero para poder pagar la calidad técnica que exige un equipo como para administrar las 14 competencias constitucionales que tiene el Ecuador. No es un tema fácil, pero es un tema importante debatir la crisis del centralismo. Así debería llamarse el debate, más que federalismo. El federalismo es una posibilidad de gobierno difícil por la heterogeneidad del Ecuador. Fuimos 36 cantones al crear el Ecuador. Ahora somos 221. Es el mismo Ecuador, más chiquito, porque el resto se perdió por la ineficacia diplomática en las llamadas guerras con Colombia y con el Perú. Colombia se nos llevó todo el sur de Colombia, que era Ecuador. Fuimos parte en el Ecuador. Flores anexó el Valle del Cauca. Hasta Popayán era, ¿no? Tuvimos justamente legisladores de Cali, de Popayán, de Pasto, que fueron ecuatorianos. Eso desapareció. Ya en 1835 ya no teníamos ni Jaén y Maynas de la parte del Perú, ni teníamos tampoco el departamento del Cauca. Entonces, sí, pero hemos ido fraccionando el territorio sin darles competencia. El centralismo es cada vez más absorbente, cada vez más ineficiente también. Entonces, ahí hay que debatir. Y yo sí creo que hay muchos caminos, ventajosamente hay muchos caminos, en la propia Constitución. Pero los autonomistas guayaquileños, los que en definitiva más les interesa el proceso electoral del 2023, que el verdadero cambio del Ecuador, quieren resucitar. No es el señor Neboda, él no le ha oído resucitar la competencia la constitución de Sangolquí, la constitución esa constitución que lo que hizo es justamente ayudar a despedazar al Ecuador con esta autonomía o con la descentralización a la carta. Cualquiera podía pedir cualquier competencia. Y ahí vea usted cosas que hoy día estamos viviendo con pena. ¿Dónde debería estar un nuevo aeropuerto si es que el de Guayaquil está quedando pequeño? En donde más le convenga al Ecuador, porque es un tema nacional. No alejarse más de la sierra, por ejemplo, si es un aeropuerto internacional, irse a Daular. Podría estar en Taura, en donde ha funcionado años un aeropuerto militar. Ahí podría hacerse perfectamente un aeropuerto nacional que acerca a todos un punto de salida
internacional. Arquitecto, no, se nos terminó el tiempo, nos diríamos de largo hablando de esto. Lo que sí quiero es comprometerle, no se desaparezca tanto tiempo. La próxima, así como ahora, acéptenos para seguir conversando, que siempre es muy interesante saber su visión y conocer sus reflexiones y su análisis.